Hay dos tipos de clasificaciones de bebedores. Hay una que a mí no me gusta, que es la que habla de bebedor alfa, bebedor beta, bebedor gamma, bebedor delta y bebedor epsilon. No me gusta. La que es más de entender, más de andar por casa, es la que habla de 4 grupos de bebedores. El bebedor moderado, bebedor habitual, bebedor excesivo con sus 2 variables, regular o irregular, y el alcohólico, que es el dependiente del alcohol. Moderado, habitual, Excesivo, excesivos, irregular. y El el bebedor alcohólico. moderado. Bebedor moderado es aquel que no tiene ningún problema. Toma una copa en el almuerzo, toma una copa en la cena o al salir del trabajo con los amigos, pero siempre desde la moderación. Aunque sea diario. Aunque sea diario. Aunque sea diario, siempre sí. con moderación. La moderación no es un abuso, no ocurre nada. Después estaría el bebedor habitual. Esa persona que su vida social ronda a través del alcohol. Su vida se centra con el alcohol. Esta persona, pues, en las reuniones, los grupos de amigos y demás, suele utilizar el alcohol. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo se convierte en un hábito y más tarde puede ser un hábito incontrolable. Puede pasar a realizar un consumo de abuso. El moderado puede tener un hábito, pero no es incontrolable, ¿no? No, o sea, un hábito de o no. O no llegar. O no llegar. Digo que puede llegar a tener un un hábito. hábito, pero como hablamos dentro de la moderación, no hay un abuso. No es un hábito incontrolable. Estoy acostumbrado a comer todos los días con una cerveza. Pues bueno, pues todos los días me tomo una cerveza. ¿Voy a tener problemas? Si no pasa de la cerveza, ¿no? El problema es que la cantidad exceda de una cerveza, pasa a 2, pasa a 3, y entonces ya estaríamos hablando no de un uso moderado, sino de un abuso. Vale. El bebedor habitual es el que su vida centra, ronda alrededor del alcohol. Actos sociales, reuniones con amigos, siempre hay alcohol. No entiende su vida sin el alcohol. No entiende toda su vida ronda, en el centro de su vida está el alcohol. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo esto va a desarrollar o va a desencadenar un hábito. Y ese hábito probablemente llega a ser incontrolable. Vale. Es aquel que dice, si no hay alcohol no me merece la pena salir, no me merece la pena divertirme. La litrona, por ejemplo. Se aburre si no bebe. Se aburre si no bebe. Después tendríamos el bebedor excesivo, que tiene 2 vertientes, irregular e irregular. La diferencia de uno a otro es que el bebedor excesivo irregular, no a diario, pero muchas veces bebe grandes cantidades de alcohol. Y a diferencia del regular, este sí, a diario bebe grandes cantidades de alcohol. Por ejemplo, se pone a beber cerveza, se toma 3 o 4 cervezas, algunos que otros vinos, y después el resto del día va tomando destilado. Le ocurre una cosa, que siempre a lo largo del mes esta persona suele terminar algún que otro día embriagado. Y los fines de semana las ingestas son excesivas. Ya no ponen número 2 o 3 cervecitas, sino, ¿vale? Y por último llegaríamos al bebedor alcohólico, que este es el dependiente del alcohol. Esa persona que para echarse abajo de la cama necesita beber alcohol, colonia, vinagre o lo que sea, algo que contenga alcohol. Tiene trastornos físicos, psíquicos, no tiene capacidad de abstenerse, es incapaz de controlarse. Es el que diríamos ya el enfermo, Es ¿no? el enfermo que debe de venir a tratarse a un centro especializado. Vale. Hay otro grupo de bebedores que no aparece en esta lista, que sería el bebedor episódico. Es aquella persona que tiene capacidad de abstención, de abstenerse, pero cada cierto tiempo consume alcohol. Y ese momento en el que consume alcohol pierde el control. Puede estar bebiendo 1, 2, 3 días seguidos, la coge mortal, bebe en exceso y después deja de beber y vuelve a entrar en dique seco durante 1, 2, 3 meses, el tiempo que él crea conveniente, hasta que vuelve normalmente a consumir otra vez. Eso lo vemos muy frecuentemente nosotros. Los hay. Tenemos Yo bebedores episódicos. Son muy difíciles de tratar en el sentido de que consigan consolidar la abstinencia, porque como tienen 2 o 3 meses o el tiempo que ellos crean conveniente para recuperarse, no pasa nada. ¿Y con esos bebedores funciona bien lo del beber controlado o tienen que abstenerse totalmente? No, tienen que abstenerse. Tú en el momento que tengas un problema de consumo de una sustancia, que hayas perdido el control, ese es el problema, la pérdida de control frente a la sustancia. Siempre o casi siempre vas a tener esa pérdida de control. Aunque sea episódico. Aunque sea episódico. Te pasa 2 o 3 veces al año y a esa persona le cuesta mucho trabajo decir, yo por qué voy a renunciar al alcohol. Por ejemplo, tú puedes hacer, hacer, por decir un número que no tiene que ver,
5 consumos controlados y el que hace 6 descontrolo. En ese consumo descontrolado no sabes lo que te puede ocurrir. Si coges un coche puedes tener un accidente, puedes matarte, puedes matar a otra persona. Y por ese riesgo no merece la pena realizar el consumo controlado. En un tratado que hubo hace mucho tiempo, sí creo que venía en el Freisa, venían hablando de reeducar en la bebida. Y hay un estudio, se hizo un estudio para reeducar a una serie de bebedores que habían estado alcoholizados, habían tenido un problema serio con el alcohol, reeducarlos en la bebida. Muchos se reeducaron en la bebida, pero hubo un grupo mínimo que volvieron a alcoholizarse. Y la conclusión era que solamente se hubiese alcoholizado uno de ellos, no merecía la pena reeducarlo. La recomendación del bebé aunque solamente se hubiese alcoholizado uno. En los episódicos no es recomendable. No era recomendable. Por eso una persona porque los riesgos son muy graves. Los riesgos son graves, exacto. Y no tenemos estadística un poquito, ¿no? Para saber nosotros cuánta gente tenemos. No habría que sacarla de pacientes que pero tenemos. Pero sí existe. Hombre, claro, en la memoria existe, en la memoria existe. Yo lo hablo con Hay estadística que te dice que es alcohólico. Alcohólico, pero no te habla del grado que tiene de si es moderado. Yo sí se lo digo a ellos. Yo cuando le hago la acogida, cuando ya le he terminado, digo, bueno, vamos a hablar de la escalerita, que la escalera. Bueno, y el otro riesgo es el bebedor que aunque sea moderado y le invita a hacer otros consumos de otras drogas como la cocaína. ¿Qué hacemos con el alcohol? ¿No? Se toma 2 o 3 copas, pero esas 2 o 3 copas le llevan a hacer consumo de cocaína. ¿Esas personas qué recomendación hay en relación al alcohol? En relación al alcohol, que por ejemplo, podemos hablar de que el alcohol es la puerta de entrada a otras drogas. Porque entonces, se va a producir el fenómeno de tolerancia cruzada. Se va a potenciar tanto los efectos del alcohol como de la cocaína y se van a desvirtuar mucho. Como dijimos anteriormente, corres el riesgo de crearte un hábito, de que cada vez que bebas alcohol voy a consumir cocaína y relaciones las 2 sustancias. Y ahora ya eres un consumidor de alcohol y de cocaína. Cuando consumes esas 2 sustancias es muy difícil controlar. Muy difícil, imposible. No vas a controlar. ¿Por qué? Porque la cocaína anula como los efectos del alcohol. ¿Qué significa que anula? Que si tú antes con 2 copas te mareabas consumiendo cocaína, puedes tomarte 3, puedes tomarte 4, puedes tomar 5 y toleras bastante el alcohol, pero lo llevas dentro del organismo. Visiblemente no te vas a ver embriagado, mareado, pero por dentro tus órganos van a sufrir ese abuso de alcohol. Y aunque no fuera un abuso excesivo el que provoque la cocaína, sino moderado, como es una puerta de entrada a otros consumos, claro. La indicación entonces sería que tiene que dejar el alcohol también, ¿no? Por supuesto. Estas personas que vienen a consulta con un problema de cocaína y cuando tú le haces la historia ves claramente de que él, si no bebe alcohol, no consume cocaína, ellos llaman beber alcohol a calentarse el pico. Claro. Una vez al calentar el pico, le da lo mismo lo que venga detrás. Cocaína, por supuesto, son fumadores de tabaco habitualmente, fuman algún porro, pues ya tú dices que no es una sola sustancia. Está consumiendo alcohol, está consumiendo cocaína, está consumiendo tabaco, está consumiendo hachís. Y cuando llega a su casa se encuentra tan derrotado, quiere dormir, pero está tan excitado que no puede, y que es lo que hace normalmente, se toma una benzodiazepina, una pastillita, un hipnótico, para quedarse dormido. Y ves que has consumido 5 sustancias. Su sistema nervioso central está bajo los efectos de estimulantes y de depresores. O sea que... Y en el caso de la benzodiazepina unida con el alcohol, una potencia a la otra, ¿no? Hombre, ahí es cuando se produce la tolerancia cruzada. Nosotros cuando hacíamos los cursos con los padres, uno de los conceptos básicos, hablaba de tolerancia cruzada. Es que potencia y desvirtúa tanto los efectos del alcohol como la cocaína, o sea, del alcohol como de la benzodiazepina. No ocurre como en la alcohol-cocaína, esto es peor. La borrachera y el descontrol es tan grande que muchos de los que ingresan en prisión, ingresan, como ellos dicen, por un pasote de pastillas con alcohol. Pierde la noción. No saben ni dónde están, muchos se quedan dormidos rompiendo un coche y se lo encuentran por dentro del coche y otros hacen un destrozo en una casa, en una tienda, rompen los cristales y ellos no se acuerdan después de nada. Hay como una... Y curiosamente son 2 drogas legales y generan una situación terrible. Y las 2 del mismo grupo son depresores, el alcohol y la benzodiazepina son depresores, pero el efecto que producen, por supuesto son legales, pero bueno, por muy ilegal que sean, el daño está ahí. Muy bien, muy interesante. Pues muchas gracias, Paco. A usted.